Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Prosiguiendo con la lectura del camino fácil y rápido para hablar eficazmente, proseguimos con el capítulo número 10, el discurso improvisado. No hace mucho tiempo, un grupo de dirigentes de negocios y de funcionarios públicos se reunió en la inauguración del nuevo laboratorio de una sociedad farmacéutica. Uno tras otro, media docena de subordinados del director de investigaciones se pusieron de pie y hablaron del fascinante trabajo que llevaban a cabo los químicos y biólogos. Estaban trabajando con nuevas vacunas contra enfermedades transmisibles, nuevos antibióticos para combatir los virus, nuevos tranquilizantes para aliviar la tensión. Los resultados obtenidos, primero con animales y luego con seres humanos, eran impresionantes. Esto es maravilloso, expresó un funcionario al director de investigaciones. Sus hombres son verdaderos magos. Pero, ¿por qué no se levanta y habla usted también? Yo solo puedo hablar conmigo mismo, no con un auditorio, dijo lúgubremente el director. Un poco más tarde, el presidente de la reunión lo tomó por sorpresa. No hemos escuchado aún a nuestro director de investigaciones. No le agradan los discursos formales, pero voy a pedirle que nos diga algunas palabras. Fue algo lamentable. El director se puso de pie y no acertó a decir más que un par de frases. Se disculpó por no poder extenderse más y en eso consistió toda su contribución. Estaba allí ante nosotros, un hombre brillante en su especialidad, y no podríamos haber imaginado a un hombre más embarazado y confundido. Aquello no tendría por qué haber sucedido. El director no podría haber aprendido a hablar de pie improvisando. No he visto nunca a un miembro de nuestra clase serio y decidido que no haya podido lograrlo. Requiere en el comienzo, lo que no hizo este director de investigaciones, un rechazo firme y decidido de la propia actitud derrotista. Luego, quizás por unos instantes, una resolución tenaz de llevar a cabo la tarea sin tener en cuenta lo dura que pueda parecer. Yo salgo del paso perfectamente cuando he preparado mi discurso y lo he practicado con anterioridad, puede decirme usted, pero me faltan las palabras cuando me piden que hable sin estar prevenido. La facultad de coordinar los pensamientos y hablar improvisadamente es aún más importante en algunos sentidos que la habilidad de hablar solo después de una larga y laboriosa preparación. Las exigencias de los negocios modernos y las contingencias actuales que estimulan la comunicación oral hacen imperativa la capacidad de agilizar rápidamente los pensamientos y verbalizar con fluidez. Muchas de las decisiones que afectan a la industria y al gobierno en nuestros días no han sido tomadas individualmente por un hombre en particular, sino en torno a una mesa de conferencias. El individuo aún así tiene su voz y lo que debe decir tiene que ser forzosamente expuesto ante un grupo. Aquí es donde la capacidad de hablar improvisadamente cobra vida y produce sus efectos. Pero practique discursos improvisados. Cualquier persona de inteligencia regular y que posea un poco de dominio de sí misma puede pronunciar uno aceptable, a menudo uno brillante, discurso improvisado. Esto simplemente quiere decir espontáneamente. Hay varios modos de que usted pueda perfeccionar su habilidad para expresarse con fluidez cuando le piden de improviso que diga algunas palabras. Uno de los métodos es un invento empleado por algunos famosos actores de la pantalla. Hace años
Douglas Fairbanks escribió un artículo para la revista American, donde descubría y describía un juego que él, Charles Chaplin y Mary Pickford practicaron casi todas las noches durante 2 años. Era algo más que un juego, era una práctica en la más difícil de todas las artes del lenguaje, pensar y expresarse poniéndose de pie. Según escribió Fairbanks, el juego consistía en lo siguiente: cada uno de nosotros pone el título de un tema en una tira de papel. Luego doblamos los papeles y los mezclamos. Uno de los 3 saca uno de las tiras. Inmediatamente debe ponerse de pie y hablar durante 60 segundos sobre el tema extraído. Nunca usamos 2 veces el mismo tema. Una noche tuve que hablar sobre pantallas para lámparas. Traten de hacerlo. Si les parece fácil, yo me las arreglé de algún modo. Pero lo importante es que los 3 hemos aguzado cada vez más el ingenio desde que comenzamos con el juego. Sabemos muchísimo más acerca de una variedad de asuntos, pero, y esto es mucho mejor, estamos aprendiendo a coordinar nuestros conocimientos y nuestras ideas sobre cualquier tema en el mismo instante en que lo mencionamos. Estamos aprendiendo a pensar de pie. Durante mis cursos se solicita varias veces a uno de los miembros de la clase que improvisen un discurso. Una larga experiencia me ha enseñado con este tipo de práctica que se consiguen 2 cosas. Con ello se demuestra a los alumnos que son capaces de pensar de pie. 2. Esta experiencia les confiere mucho más confianza y seguridad cuando pronuncian sus discursos preparados con anterioridad. Se dan cuenta de que, si sucediera lo peor, si experimentaran un olvido mientras que exponen el material preparado, aún pueden hablar inteligentemente, improvisado, hasta que puedan recuperar otra vez el rumbo perdido. Por ello, con frecuencia, el alumno oye decir: esta noche se asignará a cada uno de ustedes un tema diferente sobre el que deberán hablar. No sabrán de qué se trata hasta que se pongan de pie para comenzar. Buena suerte. ¿Qué sucede? Un contador se encuentra con que le piden que hable sobre publicidad. Un corredor de publicidad tiene que hablar sobre escuelas de párvulos. El tema de un maestro de escuela puede ser la banca y el de un banquero la enseñanza escolar. A un clérigo puede haberle tocado hablar sobre producción y a un perito en producción exponer los problemas de transporte. ¿Se dan por vencidos? Nunca. No pretenden ser autoridades. Tratan de relacionarse y relacionar sus conocimientos del tema con algo que le es familiar. En sus primeros intentos no pueden pronunciar un discurso notable, pero realmente salen del paso, hablan. Para algunos es fácil, para otros es algo duro, pero no se dan por vencidos. Todos descubren que pueden hacerlo mucho mejor de lo que pensaban. Es algo que los deja muy asombrados. Ven que pueden desarrollar una facultad que no creían poseer. Yo pienso que si ellos pueden hacerlo, todo el mundo puede hacerlo también, con fuerza y voluntad y con confianza. Y creo que cuando más a menudo se trate de hacerlo, más fácil será de hacer. Otro método que empleamos para enseñar a la gente a hablar de pie es la técnica encadenada de discursos improvisados. Uno de los miembros de la clase comienza a narrar un suceso en términos más fantásticos que sea capaz de imaginar. Por ejemplo, podría decir: el otro día estaba piloteando mi helicóptero cuando observé un enjambre de platillos voladores que se aproximaban a mí. Inicié el descenso.
pero un hombrecito que volaba en el plato volador más cercano abrió fuego. En ese momento, el sonido de una campana señala el término del tiempo del orador, y el miembro de la clase que le sigue debe continuar el relato. Cuando todos los miembros de la clase han contribuido con su parte, la acción puede haber finalizado a lo largo de los canales de Marte o en los pasillos del Congreso. Este método de desarrollar la facultad de hablar sin preparación previa es un invento admirable como sistema de adiestramiento. Cuando más lo ponga en práctica, más capacitado estará para hacer frente a las situaciones reales que puedan surgir cuando tenga que hablar espontáneamente, en sus negocios o en su vida social. Segundo, prepárese mentalmente para hablar improvisadamente. Cuando se le solicite que hable sin preparación previa, generalmente se espera que exponga algunos puntos de un tema sobre el que pueda hablar con autoridad. El problema se presenta cuando consiste en considerar la situación y determinar cuánto puede abarcar usted exactamente en el escaso tiempo que dispone. Uno de los medios más adecuados de adquirir la práctica necesaria para hacer frente a tales situaciones consiste en prepararse mentalmente para ellas. Cuando se encuentre en una reunión, procure pensar en lo que diría si en ese mismo momento le pidieran que dijese algunas palabras. ¿Qué aspectos de su tema serían más apropiados para tratar en esa ocasión? ¿Cómo condensaría en una sola frase su acuerdo o desacuerdo con las diversas opiniones expuestas? Por lo tanto, la primera advertencia que propongo es la siguiente: prepárese mentalmente para hablar en forma improvisada en todas las ocasiones. Esto requiere mucha reflexión de su parte, y la reflexión es una de las cosas más difíciles de lograr, pero estoy seguro de que jamás nadie pudo llegar a adquirir fama de hábil improvisador si no hubiera dedicado largas horas a analizar cada situación en la que pudiera participar. Del mismo modo que el piloto de un avión está listo para actuar con fría precisión ante cualquier emergencia gracias al continuo planteo de los problemas que puedan surgir en cada momento. El hombre que brilla como un improvisador se prepara realizando innumerables discursos que nunca son pronunciados. Tales discursos no son verdaderas improvisaciones, sino que responden a una preparación general. Puesto que el tema es conocido, el problema consiste en adaptarse al tiempo disponible y a las circunstancias de la ocasión. Como el orador improvisado, usted hablará naturalmente, apenas unos minutos. Determine qué aspecto de su tema es el adecuado para la ocasión. No se disculpe por no hallarse preparado. Es algo que se espera. Aborde sus temas tan pronto como sea posible. Si es que no puede hacerlo enseguida, y por favor se lo ruego, aténgase a la advertencia que sigue. Tercero, introduzca un ejemplo inmediatamente. ¿Por qué? Por 3 razones. Se verá libre enseguida del difícil problema de pensar en su próxima frase, pues las experiencias se relatan con facilidad, aun cuando uno no se halle preparado. Penetrará en el ritmo del discurso y superará enseguida los primeros momentos de nerviosidad, con lo cual tendrá la oportunidad de dar mayor vigor al asunto principal de su discurso. Atraerá de modo inmediato la atención del auditorio. Como se explicó en el capítulo número 7, el ejemplo incidental es el método más seguro de captar inmediatamente la atención del público. Un auditorio absorbido por el interés que despiertan los aspectos humanos de su discurso le otorgarán seguridad en el momento en que más la necesita, es decir, en los primeros instantes. La comunicación es un proceso que sigue 2 caminos. El orador que capta la atención lo advierte inmediatamente.
Cuando percibe la actitud receptiva, la expectación del auditorio, como una corriente eléctrica se siente estimulado a seguir adelante y dar lo mejor de sí mismo a responder. La relación establecida de tal modo entre el orador y su público es la clave de toda disertación exitosa. Sin ella es imposible una verdadera comunicación. Por eso lo incito a comenzar con un ejemplo, especialmente cuando le piden que pronuncie unas cuantas palabras. El cuarto paso: exprésese con ánimo y vigor. Como ya se ha dicho muchas veces en el curso de este libro, cuando usted habla con energía e intensidad, la animación que exterioriza produce un efecto beneficioso en sus procesos mentales. ¿Ha observado usted en el curso de una conversación que de repente un hombre comienza a hacer ademanes mientras habla? Muy pronto se está expresando con fluidez, a veces brillantemente, y comienza a reunir en su torno a un grupo de oyentes entusiasmados. La conexión entre las actividades físicas y la mente es muy estrecha. Utilizamos las mismas palabras para describir los actos manuales y mentales. Por ejemplo, decimos que atrapamos una idea o que nos apoderamos de un pensamiento. Una vez que estemos preparados y animados físicamente, como expresa William James, muy pronto nos encontramos con que nuestra mente está funcionando a un ritmo acelerado. Mi consejo, entonces, es que se deje llevar con sus palabras y con ello asegurará su éxito como un orador improvisado. El quinto paso, que es: utilice el principio de aquí y ahora. La ocasión llegará cuando alguien lo palmee en el hombro y le diga: ¿qué tal si nos dice unas palabras? O bien, podría suceder sin advertencia alguna. Usted está despreocupado, entretenido con las observaciones del maestro de ceremonias, cuando de improviso advierte que está hablando de usted. Todas las miradas giran en su dirección y antes de que pueda darse cuenta ya lo han señalado como el próximo orador. En tal situación uno puede comenzar a divagar, pero en ese momento, como nunca, es cuando más se debe conservar la calma. Puede encontrar un momento de pausa mientras se dirige usted hacia el maestro de ceremonias. Lo mejor que puede hacer, entonces, es relacionar sus palabras lo más estrechamente posibles con la gente que asiste a la reunión. Los auditorios se interesan en sí mismos y en lo que hacen. Existen 3 fuentes, por lo tanto, de las que puede extraer ideas para un discurso improvisado. Primero, el auditorio mismo. Recuerde esto, se lo ruego, para poder hablar con facilidad. Hable sobre sus oyentes, sobre lo que son, sobre lo que hacen, especialmente sobre los valores específicos que representan para su comunidad o para la humanidad en general. Emplee un ejemplo específico. Segundo, la ocasión. Usted podrá extenderse seguramente sobre las circunstancias que han originado la reunión. ¿Es un aniversario, un homenaje, una reunión anual, unas fechas patrióticas o política? Tercero, si usted ha escuchado con atención, puede expresar su agrado por las palabras de un orador anterior y ampliar sus conceptos. Los discursos improvisados que logran mayor éxito son aquellos realmente improvisados. Expresan los sentimientos del orador sobre el auditorio y las circunstancias que originan la reunión. Se adaptan a la situación como un guante de mano. Están elaborados para esa ocasión, solo para esa ocasión.
Allí reside la razón de su éxito. Florecen en ese mismo instante y luego, como rosas tardías, se marchitan en el mismo escenario. Pero el placer experimentado por el auditorio persiste, y antes de que pueda darse cuenta, comienzan a considerarlo un hábil improvisador. Sexto, no improvise un discurso, hable improvisadamente. Existe una diferencia implícita entre las dos frases anteriores. No es suficiente divagar, enhebrando una serie de cosas insustanciales con un endeble hilo de inconsecuencias. Usted debe conservar sus ideas agrupadas lógicamente en torno a un pensamiento central. Y nuevamente, si usted habla con entusiasmo, descubrirá que lo que expresa tan familiarmente posee una vitalidad y una fuerza que no contienen sus discursos preparados. Usted puede llegar a ser un competente orador, capaz de improvisar, si acepta sinceramente alguna de las sugestiones ofrecidas aquí. Puede practicar sobre la base de las técnicas empleadas en nuestra clase y que se explican en las primeras páginas de este capítulo. En toda reunión puede hacer un breve plan preliminar y no perder de vista la idea de que pueden llamarlo en cualquier momento. Si cree que pueden pedirle que ofrezca sus comentarios o sugestiones, preste especial atención a lo que diga los demás oradores. Procure estar listo para condensar sus ideas en unas cuantas palabras. Cuando llegue el momento, exprese lo que lleva en su mente de la manera más llana que le sea posible. Su opinión ha sido solicitada. Exprésela brevemente y siéntese. Norman Bill Yates, el arquitecto y diseñador industrial, acostumbraba a decir que no podía expresar sus pensamientos con palabras a menos que estuviera de pie. Caminando a lo largo y lo ancho de su despacho, mientras hablaba con los socios sobre complejos planes de edificación, era como se encontraba mejor. Tenía que aprender a hablar sentado en su escritorio, y por supuesto así lo hizo. Con la mayoría de nosotros ocurre siempre lo contrario. Tenemos que aprender a hablar de pie, y podemos hacerlo. El secreto fundamental reside en hacer un primer intento, dar un corto discurso, y luego hacer otro y otro y otro más. Descubriremos a cada discurso sucesivo que podemos hablar con mayor facilidad. Cada discurso será mejor que los anteriores. Tenemos que darnos cuenta de que improvisar ante un grupo es solamente una extensión de lo que hacemos cuando hablamos con unos cuantos amigos reunidos en nuestra casa.